Bienvenidos a esta tercera temporada de Urbanópolis MX y estamos de lujo. Hoy tenemos un invitado de lujo, estamos de manteles largos. Nos da muchísimo gusto que haya tenido un espacio en su agenda el arquitecto Álvaro Lara, que vino a Morelia a un evento que tiene que ver con una práctica de arquitectura en algunas comunidades indígenas. No quiero abundar en el tema del proyecto, pero sí agradecerle mucho al arquitecto la oportunidad que nos dio de aprovechar su visita a Morelia para poderlo entrevistar, que nos pueda platicar. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, búsquenlo en las redes sociales. Es muy activo y tiene un seguimiento muy puntual de su actividad, tanto de su taller como en la actividad académica dentro de la UNAM, donde tiene un taller sobre el cual nos interesa mucho que nos platique. Hoy vamos a conversar sobre esta idea de la participación social en la arquitectura, particularmente puede ser la vivienda. ¿Por dónde le entramos, arquitecto? Tú dinos. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pues podemos hablar un poquito de todo, de ambas partes, de lo que hago como arquitecto con el estudio o lo que hago en el seminario de titulación dentro de la UNAM, ¿no? Pues tú, a ver, platícanos, ¿cómo llegas a la UNAM con esta idea de un taller tan innovador como el que tienes, de llevarte a los jóvenes a vivir a la comunidad 3 meses, 4 meses, un año, para que se queden inmersos en esta comunidad y con el pretexto de la arquitectura, porque en realidad es el pretexto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo surge la idea? El tema surge más por una necesidad. Actualmente está cambiando muchísimo la educación en todos los ámbitos, en todos los niveles, y dentro de la arquitectura se debe cambiar por muchos puntos. Uno es la tecnología, que está detrás de nosotros, y el otro es que tenemos que enfocarnos a las necesidades reales del país y también de alguna manera hacer partícipes a los usuarios, a las comunidades, a donde casi no existe o no llega los arquitectos. Y es el pretexto ideal el seminario, porque en el seminario intentamos abarcar estos puntos y hacemos de un proyecto real como un despacho, donde realiza todo el proyecto ejecutivo, la ejecución de la obra, la interacción con la comunidad. Tratamos de tomar lo que la academia nos pide, que es los alcances académicos para que se puedan titular, pero también que sea la antesala o un primer ejercicio profesional para los tesistas, en donde tengan que hacerse responsables de lo que están diseñando y construyendo, porque lo que se construye se habita. Entonces ahí pues intentamos que en un solo ejercicio participe la comunidad, participen las autoridades, los estudiantes, y de una u otra manera se vaya innovando la manera de enseñar. Y esa manera de enseñar también creo que es importante, porque ya actualmente el conocimiento que tiene un profesor se empieza a regular con el conocimiento que tienen los alumnos, porque ahora el profesor ya no es el que lo sabe totalmente todo, ¿no? Y ya no es la figura la de que está al frente y todos se sientan, sino debe haber una especie de intercambio de conocimiento. Muy seguramente seguramente todos los tesistas que entran tienen más conocimiento sobre tecnología y algunas cosas de las que yo tengo, ¿no? Y yo les transmito lo que yo sé en temas de diseño, en temas de ejecución de obra, en temas de soluciones a problemas, y en conjunto es como se puede llegar a la solución y a la construcción, que también pasa por el tema de financiamiento, gestión de recursos. Y por eso creo que se puede hacer este tipo de proyectos, y creo que se debería replicar este programa en cada una de las universidades. Qué padre sería que cada universidad, cada facultad de arquitectura pudiera hacer un ejercicio de este tipo, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? Platícanos un poco el proceso que tú has visto de aprendizaje en tus alumnos, cuando les dices que hay que salir del aula, que hay que irse a vivir a la comunidad,
que hay que dejar la comodidad del aula, irse a vivir allá y pues aprender de la comunidad, y muchas de estas ideas preconcebidas desde antes en el aula o en el proyecto, pues cuando llegan y los ponen en el contexto social, en la capacidad de financiamiento o en la disponibilidad de tecnología y de herramientas, pues generalmente cambia. Sí, bueno, la disponibilidad de los alumnos es total. O sea, mencionaba que es algo que se tiene que cambiar, pero se tiene que cambiar. O sea, no es un pensamiento único, es muchísimas personas lo piensan, y las nuevas generaciones están totalmente de acuerdo. Tengo la fortuna de que año tras año el lleno es total. El tope para poder entrar al seminario es cada año quieren entrar más gente, más personas, porque son generaciones que también vienen pensando lo mismo, ¿no? Y obvio hay una plática previa en donde pues les digo que tienen que vivir allá, tendrán que perder ciertas comodidades, tendrán que tener como ciertos tratos o llegar a nosotros a integrarnos a una organización que ya existe. Nosotros no llegamos a interferir en ese tipo de cosas, llegamos solamente a ejecutar lo que la Facultad de Arquitectura planeamos, pero en el tema de organización pues la comunidad es la que nos da la pauta de qué se puede y qué no se puede hacer. Ahora, arquitecto, aprovechando tu amplia experiencia, esta idea, ahorita nos centrábamos en la parte académica, pero ahora, ¿cómo lo vinculas con tu actividad como despacho de arquitectura, con tu ejercicio, ahora sí que libre de la profesión, en términos de vincularte con otros despachos, y si los proyectos son similares, distintos? ¿Cómo vinculas estas dos realidades? Hay una línea que es muy similar, el manejo de materiales locales y principalmente hago proyectos de vivienda y proyectos de negocios, llámese un pequeño hotel o cosas así, pero la mayoría de las personas que me busca intenta o me pide que sea la misma línea, ¿no? del tema de instalaciones especiales como ecotecnias o el uso o técnicas y materiales locales, y en esa parte no hay como ningún problema, porque a final de cuentas replico de una manera lo que hago afuera, lo replico dentro de la universidad, y lo que hago en la universidad me sirve porque también constantemente me capacito, me renuevo, constantemente estoy en pláticas de otros colegas, en talleres de capacitación junto con los alumnos. Entonces, esto que mencionaba que aquí es un poco más horizontal, pues sucede que cuando vamos a hacer tal proyecto y hacemos un taller de capacitación para un sistema constructivo, yo estoy dentro del taller y el mismo conocimiento que ellos adquieren lo voy adquiriendo yo, ¿no? Entonces creo que es una simbiosis en la que el trabajo que se genera dentro de la universidad ayuda a lo que yo también hago como de manera independiente como estudio, y lo que hago como estudio, que es otra escala, que son obviamente es otro tipo de proyectos y dinero, y bueno, ahí sí hay dinero, también me ayuda a entender o a poder orientar más a los alumnos a lo que es la vida real, ¿no? Profesional. Si a mí me preguntaran cómo ubicar al arquitecto Lara, yo me permitiría, y ahorita quiero conocer su opinión, que yo lo ubicaría como en un término central entre dos extremos que de alguna manera se dan en la práctica profesional. Uno es ir a las comunidades rurales o vernáculas con la bandera del patrimonio, de la conservación, de no lo transformen, consérvenlo, porque además es un recurso turístico que genera ingresos. Otro extremo sería el de, y lo hace mucho el gobierno, cuando llega con obra pública y construye una clínica y construye una escuela o trata de elaborar algunas obras de equipamiento donde la arquitectura choca con el entorno, no tiene nada que ver con el contexto porque fue un proyecto tipo que hicieron para toda la entidad sin distinción de características ni climáticas ni sociales. Yo ubico que tu actividad se centra
en medio de estos dos extremos, es decir, leer el contexto, tratar de respetar el entorno en términos de los materiales, de los sistemas constructivos, pero a la vez innovar para mejorar la calidad de vida o la calidad del inmueble en estas comunidades, este intercambio de saberes? ¿Pudiéramos hacerlo así? Yo creo que el respetar el contexto, el hacer uso del conocimiento que la gente tiene y todo eso es uno de los ejes de diseño principales. Pero en el tema de innovación también creo que actualmente existen materiales contemporáneos que nos pueden ayudar a que el diseño vaya más allá un poquito, avance un poquito a obtener mejores resultados en la construcción, en entrada de luz, en ventilación, en el tema de ecotecnias. Yo creo que la combinación de una medida que no sobrepase, que no afecte el tema de la identidad o tema local, yo creo que sí es como, o se tendría que hacer. O sea, actualmente pues, estamos en 2023, en donde no podemos negarnos a que pues, hay un avance en donde las construcciones ya no son como antes, en donde ibas a hacer tu casa o un hospital y te podías tardar 3 años, ¿no? Ahora lo que pide un cliente te lo pide para 2 meses, ¿no? Quiero que mi casa esté en 2 meses, o quiero que esto, o los tiempos de la universidad que te puedes ir solamente 2 meses o 3 meses. Entonces hacemos uso también de materiales contemporáneos, ¿no? Como placas de acero o cristal, ¿no? O sea, como esas cosas que antes que no existía o que la gente no tenía como la posibilidad de adquirirlo, nos da la posibilidad de que ahora las casas de adobe tengan claros más pronunciados, o que tengan más iluminación, o que exista más ventilación. Entonces es un poquito de ambas partes, ¿no? Es como buscar lo mejor de los dos mundos, pero eso implicaría, pues, comenzar por conocer o entender ese sistema constructivo vernáculo, ¿no? Creo que ese es el punto de partida. Si no lo entendemos, si no comprendemos que es producto de esa experiencia, pues es muy difícil de repente pretender mejorarlo o innovarlo con la introducción de nuevos materiales. Claro, así es un tema así súper importante. Actualmente siento que se ha sobrevisualizado y se ha romantizado mucho el tema de por qué creer de que se ocupa bambú o tierra o eso, o cualquier material natural, es 100% ecológico. Debe haber una investigación. ¿Cuál es el proceso del material para hacer una construcción? No podemos construir con bambú en el norte del país. No podemos poner un material de tierra en una zona donde o el terreno es como muy fangoso o tiene mucha humedad. Tenemos que conocer el material desde cómo funciona por sí solo, y eso es importante saber cuánto puede aguantar la torsión o en peso el bambú, cómo está diseñado, cuál es su estructura, su geometría y cómo funciona como armadura, o la tierra, los componentes, los diferentes tipos de sistemas constructivos en tierra como el bajareque, el adobe, el tapial. Y una vez que tengamos entendido toda esa parte, de igual manera la tenemos que tener entendida de cómo funciona el concreto, el acero, los materiales, digamos toda la madera, en tema de medidas comerciales y todo esto, para ahora sí poder decir, bueno, yo tengo tal material que creo que puede llevarse con tales materiales contemporáneos, y no diseñar por el tema de solamente ocupar materiales que creemos que son en ese momento estéticos y ecológicos, porque pasa que actualmente también se está construyendo muchas cosas que se venden con esa imagen, y muchas veces están utilizando el material solamente como adorno o como un maquillaje para lo que es una construcción normal, ¿no? O sea, pones un techo de bambú y no por eso significa que el proyecto sea ecológico, ¿no? O simplemente lo haces trabajar de una manera en la que posiblemente trabajaría mejor una madera, y estás gastando el triple del costo que podrías hacerlo mejor con una madera, aparte que el bambú lo puedes haber traído de Veracruz, ¿no? Entonces
ahí es entender, ¿no? De dónde es el material, cómo funciona, qué sistemas puede combinarse y todo, ¿no? Esencialmente estamos hablando de entender el contexto geográfico donde se va a construir, cuál es la disponibilidad de los materiales, las condiciones climáticas y sobre todo pues los saberes de la comunidad, ¿no? En términos de esta experiencia y cómo aplicar estas habilidades que muchas de estas comunidades tienen en la elaboración de artesanías o de sistemas constructivos tradicionales, pero para ahora explicárselos y que apliquen esa habilidad en términos de una innovación, de algo que ellos no lo han hecho, no lo han practicado y que van a hacer junto con tu equipo un experimento. Sí, o sea, lo que yo he percibido es que las personas de una comunidad siempre han sabido construir. O sea, es un hecho, ¿no? O sea, la arquitectura vernácula es arquitectura sin arquitectos. Y se ha resuelto a través de conocimiento de generación en generación. Y la arquitectura vernácula responde al 100% al clima, al uso, a las costumbres de las comunidades, ¿no? Lo que nosotros proponemos es dar un avance en el tema que como profesionistas, como arquitectos, poder insertarnos y hacer más eficiente en tiempo, en dinero, en soluciones a la gente de las comunidades. O sea, decirles, mira, tú puedes tener tu casa con el sistema constructivo que tú ya sabes hacer, pero le puedes integrar esta parte, un baño seco que funciona así, 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 este proceso. O le puedes integrar una armadura en donde ya puedas tener algunos tapancos y no es necesario que si tu terreno es muy pequeño, pues tengas que seguir creciendo, ¿no? Podrías resolver tal vez la recámara de tus 2 hijos, ¿no? Entonces, es eso, o sea, creo que es el intercambio un poco ahí como de yo sé esto porque a través de una investigación, a través de un trabajo continuo, lo he experimentado, pero también lo he comprobado. Entonces, con ellos ya no se convierte en una especie de experimento, sino más bien el experimento lo hacemos previo para poder decirlo con claridad y decirlo porque sabemos que funciona, ¿no? Porque también es una especie de irresponsabilidad creer que o pensar o ir a un lugar donde piensas que puede funcionar, pero lo haces y lo dejas y o se puede caer o simplemente la gente no lo usa, ¿no? Puedes decir, ¿sabes qué? Pues vinieron 3, 4 arquitectos y no me pudieron dar solución a tal problema en mi negocio, en mi vivienda, y lo acaban desechando y ellos acaban mejor retomando o hasta haciendo algo mejor, ¿no? Fíjate que escuchando esta relatoría, pues es inevitable pensar, digamos, en una arquitectura vernácula contemporánea, porque de algún modo en el caso de Michoacán está muy marcado el énfasis en querer conservar muchas de estas localidades, la arquitectura de estas localidades, y lo que observamos es que pues se da una transformación por demás violenta, por decirlo menos, o de conflicto entre el uso de un sistema constructivo que ellos desconocen o todavía no conocen a plenitud, que es el concreto y el acero, y que tratan luego de vincularlo a su arquitectura tradicional, y entonces resulta que nosotros vamos y vemos lo que está produciéndose y pues no deja satisfecho ni a los usuarios por la calidad, en términos de que no tienen los mismos estándares de habitabilidad. El dinero que gastan es demasiado, o sea, porque luego las gentes que los asesoran en términos de construcción pues gastan mucho material y aquello salió carísimo y les llevó un año, o el paisano que se fue allá a trabajar al otro lado pues no puede regresar porque todavía no terminan de construir la casa y él sigue mande y mande dinero y todavía no construyen, porque se nota la ausencia de un conocimiento técnico que los pudiera asesorar. Tú al principio de la charla comentabas, pues bueno, las universidades deberían de atender esta parte. Creo que en el caso de Michoacán tenemos todas las universidades en las que se imparte arquitectura aquí, tenemos ese gran pendiente de cómo, para empezar, voltear a verlos y cómo entender esta transformación inevitable
de la arquitectura que está pasando, aún sin quererlo, ¿no? Aún no deseándolo, mucho menos conduciéndola u orientando esta transformación. Sí, algo importante es que hay que entender que la arquitectura pues también se va transformando, ¿no? Y se va transformando como nosotros vamos viviendo de manera diferente, ¿no? Nosotros actualmente yo no vivo como vivían mis abuelos, ¿no? O sea, la vida de mis abuelos era 10 veces más dura porque vivían en el campo, porque lavaban la ropa a mano, por lo que fuera, ¿no? Y esa manera en la que ellos vivían requería un espacio arquitectónico que cumplía la casa en la que habitaban. Actualmente yo tengo otras actividades en la que yo requiero otro espacio totalmente diferente. Y tal vez en tiempos más rápidos o tal vez, no sé, algunas especificaciones que tenga mi trabajo, ¿no? Y llámese también trabajo, bueno, ahorita yo puse el ejemplo, el trabajo que yo hago, pero pues hasta de un mecánico, ¿no? Un mecánico ya actualmente puede contar con varias máquinas en donde ya puede hacer un análisis más rápido de la falla de un auto. Entonces, toda esta parte yo siento que la arquitectura sí se le debe permitir irse transformando con estas nuevas maneras de vivir. Y la arquitectura vernácula, la arquitectura de antes, la que pues, es extraordinaria, también nosotros carecemos ya de esa mano, porque yo quisiera que mi casa tuviera un portón de herrería forjada, ¿no? Pero ya no existe el artista que hizo las herrerías forjadas de hace 100, 200 años, ¿no? Entonces, conservar las que están es fundamental, pero ya no podríamos llegar a ese nivel por los tiempos tan acelerados que tenemos, ¿no? Las trojes aquí en Michoacán las hacían pues, artesanos que eran pues, artistas, o sea, realmente era gente que se dedicaba a eso. Actualmente, pues no creo que existan muchas personas que puedan tener esa habilidad, y si las existe, pues hay que conservarlos, ¿no? Hay que tratarlos como tal, como artistas, que sus manos pues, hacen cosas maravillosas, pero la producción de vivienda a ese nivel de corte, a ese nivel de cómo hacían ese tipo de viviendas, pues ya no se puede, ya no da el tiempo, ¿no? Y también los usos de los materiales se sobreexplotaron, los contemporáneos, y si ahora la cantidad de personas o la cantidad de construcciones quisiéramos que fueran como antes, ahora ya no nos darían los materiales naturales o tradicionales, porque de por sí hemos sobreexplotado la tierra. Por un ejemplo, digamos, en la Ciudad de México ya prácticamente es imposible hacer adobes, ya no existe el banco de tierra en donde tú sepas que puedes producir para 1000 casas de adobe, ya se debe exportar transportar de otros estados. Entonces ya también hemos llegado a un momento en el que sí podemos o sí necesitamos que sea un poco de ambas partes, porque la producción de la mano no existe, porque el material no da y porque los tiempos y formas de vida son totalmente diferentes a cuando se concibió la arquitectura que tanto admiramos de antes, ¿no? Ahorita mencionabas tú el caso de la Torre Purépecha, y efectivamente este tipo de construcción, para quien nos escucha, que es hecho exclusivamente con madera y a través de un ensamblaje, pues dura más de 100 años en perfectas condiciones, pero eso obligaba a cortar en cierta temporada del año la madera, el árbol, y no cualquier árbol, sino determinadas especies de maderables con cierta antigüedad, que ya ahorita pues estamos reforeste porque cada vez cortan los árboles pues más jóvenes, ya no tienen la misma dureza la madera. Y en el caso particular de Michoacán, como de otras entidades, pues el asunto de la emigración de jóvenes
hace que se pierda mucho la tradición constructiva. Se van a trabajar al otro lado los jóvenes junto con sus papás y ya resulta que después no hay a quien transmitirle cómo hacer adobes o cómo reparar un techo de terrado o cómo cortar la madera, y entonces se va perdiendo esta tradición, y por el otro lado llega pues la comercialización de los prefabricados, ¿no? Sin ningún criterio, es decir, abren la tienda de materiales y ya les venden los prefabricados, pero nadie les dijo ventajas y desventajas, y sobre todo la cuestión de la adaptabilidad al clima. Como que ahí hemos dejado que hagan lo que pueden con lo que tienen y no nos hemos preocupado, digo, salvo casos excepcionales como es tu caso, de ir a la comunidad, tratar de entenderlos, conocerlos y hacer este intercambio de saberes, ir a la comunidad y hacer este intercambio de saberes, pues en beneficio de todos, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el potencial. Tú mencionabas al principio, ¿es algo que deberíamos de estar haciendo desde todas las universidades? Sí, creo que el potencial que tiene México en todos los sentidos. Tenemos una gran cantidad de estudiantes y tenemos una gran cantidad de climas y de materiales. Entonces, el nivel al que podría llegar todas las universidades con todos los alumnos, creo que sería bastante una muy buena producción, ¿no? Volver a reinterpretarnos como qué tipo de ejercicios podemos hacer, y yo creo que se obtendrían muy buenos resultados, ¿no? Habría una revalorización de nuestros materiales, pero también habría un entendimiento más claro de las cuestiones técnicas y cómo podemos diseñar, pasando por el tema que sea funcional, el tema estructural, instalaciones y todo lo que conlleva la arquitectura, ¿no? Y volver como a impulsar esta idea de una arquitectura regional que en buena medida hemos ido perdiendo por esta homologación que nos da la arquitectura moderna, contemporánea. Sí, yo creo que, o sea, el tema es, o sea, sí lo vamos a volver a valorizar sin caer en el tema de, repito, romanticismo. El romanticismo del patrimonio vernáculo. Sí, porque creo que no solo se romantiza el tema del material tradicional, sino también se romantiza muchas veces al usuario, ¿no? Es que son los que no tienen nada y son los que tienen todo, o son los que No, o sea, a final de cuentas, los proyectos, nosotros como arquitectos creo que tenemos la obligación de responder a una demanda, a una problemática por la cual fuimos capacitados, y al menos en mi caso, que fui en una universidad pública en la UNAM, de cierta manera una obligación de retribuir o servir a la sociedad de una manera justa, porque yo entré a la universidad y ocupé un lugar, pero en la universidad, en la UNAM, entra un alumno y se quedan 20 fuera, ¿no? O sea, y esos 20 no tuvieron la posibilidad de estudiar, no por ganas, sino porque ya no hay lugares. Entonces, pero sí trabajan y sí pagan impuestos, y mi educación fue pagada por impuestos, ¿no? Entonces, sí debe haber un cierto compromiso en entender cómo funciona, cómo se debe construir, cómo se debe diseñar y transmitirlo, ¿no? Y no caer en esa parte de yo te ayudo porque soy buena persona, ¿no? O sea, sí, claramente tenemos que ser buenas personas, pero hay una parte que tiene que ser seria, ¿no? Decir, somos profesionales y tenemos que, si lo vamos a hacer con bambú, se tiene que hacer un cálculo, una memoria de cálculo, porque pues tiene un claro de 20 por 15, ¿no? Entonces, independientemente que tenga estética, que también pues es la parte, ¿no?, por la que la gente nos busca, y que sea funcional. Pero creo que todas esas obligaciones deberían ir un poco marcadas por la academia, ¿no? Este aspecto que tocas me parece sumamente relevante y no quisiera yo dejarlo pasar. La oportunidad o el privilegio que muchos hemos tenido de poder estudiar una carrera, sobre todo en una universidad pública, pues no solo es un privilegio, sino que es nos confiere a todos nosotros una obligación.
y la obligación está en aplicar esos saberes para mejorar la vida, como tú dices, de esos otros 20 que no entraron, y cómo el que el Estado haya invertido en una educación para generar profesionistas, pues se deba de traducir en un beneficio directo a estas comunidades, ¿no? Porque no es lo mismo salir simplemente de la carrera pensando que hay que buscar trabajo y a ver quién me emplea y me paga, que salir a decir, bueno, ¿y cómo transformamos esa realidad que estamos viendo que de alguna manera está pidiendo a gritos ser transformada o ser apoyada para obtener los mejores beneficios, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista financiero, porque aquí lo que tú nos has platicado y lo que se ve en tus obras, pues es que tiene que ver no solo con la viabilidad técnica, sino con el requerimiento social y con la posibilidad financiera de que la comunidad apoye para volverlo realidad. Entonces estás conjuntando estas tres esferas que en otros ámbitos pues es la definición del desarrollo sostenible, ¿no? Lo social, lo ambiental y lo económico, al final de cuentas. Sí, claro. O sea, al final de cuentas todas las personas tenemos que producir economía, tenemos que comer, tenemos que habitar, tenemos que convivir en una sociedad, en un sector. Entonces, creo que como arquitectos tenemos como ese beneficio un poco como de ver un poquito de cada cosa, pero también la obligación de tratar de hacerlo bien, ¿no? Tratar de mejorar siempre, tratar de innovar, tratar de seguir estudiando, no digo que maestrías, doctorados, sino seguir estudiando en la manera en la que estamos habitando, en la que se comporta una persona, en la que se comporta una colonia, en la que podemos sacar información de cómo el acero, tipos de nuevos aceros, tecnologías innovadoras o tecnologías innovadoras pero muy básicas como las ecotecnias, ¿no? Entonces creo que también el arquitecto se debe estar reinventando, o sea, ya actualmente se debe estar reinventando constantemente, porque hace 500 años el que cortaba piedra, el arquitecto que hacía la iglesia o la catedral, sabía hacer el trazo geométrico y sabía que era la dovela y la clave y el arco, y ese conocimiento se lo transmitía al que le seguía, al aprendiz, y se lo transmitía exactamente igual, cómo funcionaba el compás, cómo funcionaba el arco, cuáles eran las cargas, los contrafuertes, la clave, las dovelas, el entrado, el extrado. O sea, ya lo tenía marcado, ya lo tenía hecho, y prácticamente el arquitecto se convertía también en cantero, ¿no? O sea, porque llegaba y podría marcarlo con el mismo cincel, ¿no? Y su aprendiz igual, entonces se iba marcando. Ahora ya no. Ya todo está pasando tan rápido que ya nosotros como profesionistas no podemos quedarnos solamente en una parte de decir ya acabé la carrera y estoy trabajando en esto. Evidentemente hay personas que se especializan en temas de iluminación, en temas de estructuras o memorias de cálculo, lo que sea, pero si queremos estar siempre con la vida profesional activa, sí tenemos que estar haciendo esa renovación y esa capacitación constante, ¿no? Yo atribuyo que en buena medida esta capacidad, esta visión que tú estás inculcando en la academia, pues obviamente tiene que ver con tu actividad profesional, es decir, estar en un despacho, vincularte con otros despachos, estar atendiendo proyectos que contrata gente que pueda financiar un proyecto, pues te da esa visión, esa experiencia que después llevas al aula para que los jóvenes puedan hacer esta lectura de lo que ocupan las comunidades, ¿no? O sea, estás creando un puente entre la práctica y la academia que no muchas veces se da. A veces hay una crítica muy marcada sobre los saberes de la academia porque parece que se está educando al alumno en un aula cuya explicación de la realidad poco tiene que ver con lo que acontece afuera. Y en el otro extremo decimos, bueno, hay mucha experiencia práctica, pero falta algo de conocimiento que refuerce, ¿no? Actualmente, bueno, yo ahorita tengo la suerte de que la Facultad de Arquitectura ha abierto más la posibilidad o las puertas a cosas que le he propuesto, que se lo agradezco de cierta manera porque
lo que hacemos dentro de este seminario no es muy común, pues prácticamente a esta escala somos, no quisiera equivocarme, pero creo que somos el único seminario que hace esto a esta escala, y año tras año, y proyectos de otra escala al mismo tiempo, ¿no? Y eso ayuda a que sea un poquito más abierto, pero también ayuda a que los alumnos que están adentro en el seminario también sean más abiertos, no se sientan tan presionados, siento yo, como cuando estamos dentro de la universidad, como que nos da miedo el paso siguiente de decir, el equivocarnos, de que ya lo vas a hacer escala 1 a 1. Entonces eso es por un lado. Entonces eso hace que muchos alumnos se den cuenta que tienen la capacidad de distintas formas. Entonces ya por ahí sale el que sabe gestionar y que no sabía, y por ahí sale el que maneja oficios, ¿no? Y por ahí sale. Entonces de pronto todo eso se va enriqueciendo, y lo que yo hago en la parte de afuera, como a nivel profesional, y intento también llevar, también lo hago de una manera como ya pues muy real, pero con las obligaciones, o sea, trato de llevar esas obligaciones que tenemos en la vida profesional a los alumnos. Entonces ellos tienen la oportunidad de poder hacer un proyecto por primera vez, por decirlo así, y el beneficio de aprender hasta con las manos, pero también tienen las obligaciones. Entonces creo que el tener beneficios y obligaciones es cuando ya empiezas a ver la realidad de lo que va a ser la vida profesional, ¿no? Sin lugar a dudas, que yo creo que para todos los alumnos que ingresan a este seminario que tú diriges, pues es y me atrevería yo a pensar que va a ser la primera experiencia que pasan del proyecto a la obra, porque muchas veces en el aula solo se queda en el proyecto y difícilmente se llega a la obra, o a veces la comodidad del proyecto pues los lleva a pensar de que al fin no se va a construir, ¿no? No pasa nada si le miento aquí en el dibujo o en el proyecto, y a sabiendas de que no se va a construir, pero cuando lo ejercitan como lo haces tú, pues es que lo están poniendo en práctica, y tal vez me atrevería a pensar antes que irlo diseñando. Entonces, sin lugar a dudas que debe ser una experiencia muy enriquecedora para los alumnos. Creo que es un ejemplo. No creo, estoy seguro que es un ejemplo para que otras universidades, otras facultades de arquitectura, pues tomemos nota y ejemplo de ello, y podamos, como bien dices, tener esta apertura de decir, bueno, hay un nuevo modelo, o tenemos que cambiar este modelo tradicional de educar a un arquitecto en un aula y tener que sacarlo a la práctica, ¿no? Yo creo que es una de las ideas que nos dejas aquí, y que al principio lo mencionabas. O sea, tú tuviste o te enfrentaste a que la Facultad de Arquitectura en la UNAM tuviera esa apertura de permitirte irte con los alumnos 3, 6 meses o un año, a sabiendas de que hay un producto que se tiene que entregar, que hay ciertos requisitos académicos que hay que cumplir, pero que de alguna manera están viendo pues un doble potencial o un enriquecimiento mayor para el caso de los egresados, ¿no? Sí, esto ahorita que acabas de mencionar de que el alumno hace ya su maqueta o su plano o su diseño pensando en que se va a construir, lo hace de una manera más seria y se preocupa y se emociona y todo, porque dice, bueno, se va a construir, y de pronto se capacita más y bueno, y le echa hasta más ganas, ¿no? Y pasa lo mismo, bueno, y eso hace que el alumno pues no flojee, ¿no? O sea, como que diga, no, pues es que esto sí se tiene que hacer o se va a hacer. Y al mismo tiempo pasa también con el profesor o los profesores, porque al momento a mí me pasó que cuando muchas veces asesorabas tu entrega, tu proyecto en la universidad, evidentemente te das cuenta cuando un profesor se compromete y cuando no. Entonces hay profesores que nada más llegan y rayan y no hacen un análisis, no hacen de qué se está entregando. Entonces creo que este tipo de ejercicios también capacitan y obligan a hacer mejor a los profesores. O sea, creo que es en ambas partes lo que pasa, lo que sucede ahí, ¿no? Entonces, si esto sucede dentro de las universidades, creo que también
a las universidades directas, o sea, no solo se está beneficiando un tema de comunidad, por decirlo, ¿no? Que es la comunidad, también al alumno y también al cuerpo docente y también a la Facultad de Arquitectura, porque está respondiendo a una necesidad del país. Entonces, esto es un ganar-ganar, porque ahora no estamos jugando, porque al final de cuentas creo que la institución llamada universidad tiene 1000 bondades, pero también tiene que ser ya la parte seria la que termine con ese proceso que iniciamos desde el kinder, ¿no? En donde empiezas jugando y luego en la primaria aprendiendo a matemáticas y civismo y todo, y luego secundaria ya otro tipo de problemas, y luego un poco la locura de la prepa, y ya pasaste por todos estos procesos educativos que también te forman un carácter. O sea, porque creo que las escuelas también nos forman de otra manera. O sea, no solo es conocimiento, nos enseñan a interactuar, nos enseñan a convivir, a los valores, a otras cosas. Y creo que la universidad, que es la que concluye esta etapa la etapa de educación, es la que debe concluir ya con esa seriedad para la ejecución de los proyectos. Llámese odontólogo, veterinario, contador, licenciado en Derecho, lo que sea, ¿no? O sea, ya debe de salir con todo eso que vienes arrastrando, bueno, desde que iniciaste, ¿no? Entonces creo que sí, ahí es una oportunidad para que se cierre, por decirlo bien, todo el ciclo. Y ahora sí, digo, no hay que ser, o sea, no lo digo como que hay que ser serios, o sea, como serios, porque también creo que tener un poco de locura también es bueno. Si no, estaríamos un poquito perdidos también, pero sí creo que hay que darle a esa parte de ejecución, de diseño y de muchas cosas, esa parte sí, la seriedad, como para entender que se están haciendo las cosas bien. Sí, es un poco como preocuparnos más por esa educación integral, es decir, no solo la parte teórica, sino la parte práctica, la parte de interacción con la comunidad, como bien mencionas. Y fíjate que ahorita escuchándote, recordaba aquí en Michoacán, en tiempos de Lázaro Cárdenas, que después fue presidente de México, inició el primer reglamento o iniciativa de ley para la prestación del servicio social, con esta idea precisamente de que todos los profesionistas que tenían la posibilidad y la oportunidad de recibir educación, pues prestaran un servicio a la comunidad, y que sirviera, dicho sea de paso, pues para la aplicación de esos saberes, y que después ya tenemos servicio social, prácticas profesionales y demás, pero que ahorita, a partir de tu caso y de tu experiencia, pues yo me atrevo a pensar que necesitamos reconceptualizar esa idea que es de los 30 del siglo pasado, y ahora pensarla más en términos de lo que tú estás haciendo y como lo estás planteando, para decir, bueno, ¿cómo cerramos este ciclo para que el profesionista sea también un mejor ser humano, pero también vaya seguro de que lo que va a aplicar ya lo hizo, ya entendió, que no tiene, tú lo decías al principio, el profesor debe de entender que no es el que sabe todo, sino que es el que puede ayudar a encontrar los resultados, y se convierte, me corrige si no, pues como en el intérprete entre la comunidad y los estudiantes, para tratar ahí de sumar esfuerzos sin que ninguno tenga la verdad, porque tampoco es el técnico que llegue y dice yo sé la solución, yo vengo a enseñar, sino más bien a aprender y a orientar para poder cerrar este ciclo que tú muy bien mencionas en términos educativos, pero pues también en términos personales. Sí, y creo que en mi caso, en mi experiencia cuando yo me titulé, o cuando yo veía como muchas titulaciones, el último ejercicio que tenemos la oportunidad de hacer seguía siendo teórico, utópico, era hacer la casa de alguien, de un pintor que tal vez podía vivir en Tacubaya o en Tlalpan, y podía ser casado o podía ser soltero, el clásico pintor que nunca se casó, y no sé. Entonces acabas tu vida universitaria con un ejercicio más, ¿no? Y la idea de nosotros es acabarlo ya, ponerlo
realmente en el ámbito laboral. Y lo que decía, ¿no? Lo que inició como un juego y ahora sí ya te dejamos en el ámbito laboral y ahora sí tienes que hacerlo, ¿no? Porque cuando se van a construir también lo construyen ellos, o sea, no tenemos ayuda de nadie. Entonces también hay un entendimiento del trabajo físico del constructor que como arquitectos muchas veces no entendemos. Llegamos y decimos, hazme esta barda y esta barda y esta barda, ¿no? Y llegamos a la semana y, oye, ¿por qué no la has acabado? Porque no entendemos que hay un trabajo físico, de herramientas, de tiempo y todo eso que el albañil tiene que ejecutar, ¿no? Y muchas veces el no entender eso es cuando también no cuadramos con nuestra vida profesional, ¿no? O sea, nos educan para mandar a personas, mandar a que hagan cosas que muchas veces nosotros no sabemos hacer. Entonces el albañil te pregunta, oye, pero ¿cuál nivel? ¿El de la calle o el de la casa? ¿O cuál? ¿En dónde empieza el muro? La contratrave, ¿cuáles son los claros? ¿Cuál es Y ahí no sabemos nada, ¿no? Entonces te das cuenta que no sabes nada, te das cuenta que seguiste jugando un poco todavía hasta el final de tu carrera, ¿no? Entonces es obvio también hacer como tema de tesis tampoco te va a solucionar todo, pero sí al menos te va a dar una idea de cómo funciona, ¿no? Y también vas a interactuar porque el trabajo es en grupo. Entonces, o trabajas en grupo o trabajas en grupo, ¿no? Que es realmente la vida profesional. O sea, tú no escoges con quién vas a trabajar o con quién te vas a subir al micro o con quién vas en el restaurante, con quién vas a comer al lado, ¿no? O sea, esta interacción o este espacio personal, interacción o trabajo en equipo va a suceder toda la vida. Entonces, qué mejor oportunidad que lo puedas hacer dentro de una universidad donde todavía te cobija, pero ya con una responsabilidad. Como siempre, el tiempo es el talón de Aquiles. Siempre se nos acaba el tiempo y los temas son por demás extensos. Yo les pido que sigan al arquitecto Álvaro Lara en las redes. Van a ver qué proyectos tan interesantes tiene, se van a las comunidades. Es en realidad muy enriquecedor ver cómo materializan estos proyectos con la ayuda de la comunidad, cómo van a innovar en términos constructivos y sin lugar a dudas estamos en verdad muy agradecidos porque nos haya permitido este espacio y conocer un poquito más de su trabajo. Y para cerrar, un mensaje, arquitecto, el que gustes. Pues ay, sí, ahora sí me agarraste, ya estaba pensando otra cosa. Pues que disfruten la carrera, que realmente la arquitectura creo que es una profesión que puede ser bella de inicio a fin, desde que la empezamos a estudiar hasta el último día. Yo creo que nuestras vidas nos puede dar mucha satisfacción. Yo me siento muy afortunado de haber podido tener la oportunidad de estudiar, que es una, y haber escogido arquitectura y conocer a todas las personas que he conocido y lo que he trabajado. Para mí lo que hago realmente no es un trabajo, es un gusto estar haciendo todo lo que hago. Como dice esa sabiduría popular, haz lo que te gusta para que no tengas que trabajar. Exacto. Muchísimas gracias, arquitecto, y los esperamos en el próximo capítulo. Hasta luego.